Buenas tardes. Mi presencia el día de hoy por este medio es con el fin de cumplir con la asignación de la materia Derecho del Trabajo 3 de la Universidad Bicentenaria de Aragua en la Escuela de Derecho. El título de esta videoconferencia es Asociaciones sindicales y acciones sindicales. Igualmente tocaré puntos como la libertad sindical, la negociación colectiva y la realidad salarial en Venezuela para el año 2026. Mi nombre es Baudilio López. Siguiente. ¿Cuál es el propósito de la exposición? El propósito de esta exposición tiene como objetivo analizar la importancia de las asociaciones sindicales y de la acción sindical dentro del derecho al trabajo. Este tema no debe verse con una perspectiva solamente teórica, sino que tiene que ajustarse a la realidad social imperante hoy en día en Venezuela, la cual está bastante comprometida y discutida por la situación política actual que ha venido sucediendo desde hace varios años atrás. Y esto se encuentra establecido o fundamentado básicamente en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999, en su artículo 95, y también por la Ley Orgánica de Trabajo y Trabajo de Venezuela en el artículo 153. En ambos artículos se habla en forma explícita que los trabajadores tienen derecho a agruparse, conformar sindicatos para así defender sus derechos. Y estos dirigentes sindicales gozan de ciertos beneficios que no pueden ser perseguidos, el Estado no los puede o no los debe manipular como tal, y que también son elegidos por el grupo de trabajadores de la empresa que representan, ¿verdad? Y que también están sometidos y deben ser básicamente honestos con la masa trabajadora que ellos representan. Ese es el propósito básicamente de la exposición, analizar las asociaciones sindicales y la acción sindical como mecanismos constitucionales legales en defensa de los trabajadores, ambos amparados por el artículo, vuelvo y repito, 95 de la Constitución de la República de Venezuela y el artículo 353, básicamente, de la Ley Orgánica de Trabajo y Trabajadoras de Venezuela. El título de esta lámina, Trabajo, Dignidad y Protección Constitucional, es el pilar fundamental y el tema de discusión actualmente vigente en Venezuela. La Constitución en el artículo 87, 89 y 91 establece principalmente en el artículo 87 que toda persona tiene derecho al trabajo. En el 89 se hablan o se establecen varios numerales como el derecho al trabajo, tanto para el hombre como para la mujer. Se habla que los menores de edad no deben trabajar. Se habla que si existen dos leyes, siempre en cuanto a un tema laboral, siempre se va a buscar la que más beneficie al trabajador. Son 6 numerales, le nombré 3 como ejemplo. Y en el artículo 91 se establece que el salario es la base para el sustento, para una vida digna. Pero ¿qué está pasando hoy, lamentablemente, en Venezuela, a pesar de que eso también es reforzado por la Ley Orgánica de Trabajo y Trabajo de Venezuela en su artículo 1, 16 y 98, que no se está cumpliendo? Y esa es la discusión que ha habido y que se sostiene actualmente, y es motivo de discusión y conflicto por parte de los trabajadores y trabajadoras de Venezuela con el Estado, porque hemos estado en los últimos años, no ha habido un aumento salarial como tal, ha habido una serie de bonos y de políticas sociales que no inciden en el salario, y al no incidir en el salario, por supuesto, comprometen las prestaciones sociales, el ahorro, y no tienen incidencia en las vacaciones, los aguinaldos,
las prestaciones cuando usted se retira o se va de la compañía o cesa las funciones o su labor, ya sea porque se le venció el contrato o porque usted decidió o la empresa ya no necesita de usted siempre y cuando cumpla los requisitos de inmovilidad laboral. Entonces, esta serie de bonos, que a pesar que condicionalmente se habla de salario, que es un salario digno para la familia como base de la sociedad, no se está cumpliendo. Y eso es motivo de conflicto. Y de aquí la importancia de ver las acciones sindicales y cómo repercute esto en el salario y cuál debe ser el objetivo y el fin de estas asociaciones sindicales, que debe ser siempre en pro del trabajador. Libertad sindical, otro tema bastante álgido en los últimos años en Venezuela. La Constitución, como la Ley Orgánica de Trabajadores, en el artículo 95 y el artículo 353 de la LOC, se establece la libertad sindical, que deben ellos mismos, el trabajador elige su representante. Estos representantes, cuando están en ejercicio de sus funciones, no deben ser perseguidos, coaccionados, ni por el patrono ni por el Estado, porque su función es velar por la dignidad y un salario justo, no bono, salario, como dije anteriormente, en la lámina que tenga repercusión en sus prestaciones sociales, en sus políticas de ahorro, porque tomando en cuenta que la persona que trabaja tiene familia y la familia es la base de la sociedad. Cuando se habla de libertad sindical, los miembros que forman esta junta sindical que representan a los trabajadores tienen libertad de reunirse, no siendo perseguidos. Lamentablemente, en nuestro país, en los últimos años, han sido perseguidos, encarcelados, desvividos, como se dice hoy en día, en muchos casos. Y eso es lamentable. Y eso hay que recuperar y establecer y hacer cumplir la Constitución, porque se establece en su artículo o se fundamenta en su artículo 95 y en su artículo 353. Por lo menos son los dos más llamativos, ¿no? Y es importante que esta lucha sindical es a favor y en beneficio del trabajador. Y la misma Constitución establece que ningún patrón puede imponer, por el hecho de ser patrón, algo que desmejore las condiciones o el salario de un trabajador, porque eso es anticonstitucional. Y de eso, por eso es que los sindicatos gozan de esa libertad, siempre en un marco jurídico establecido y un Estado de Derecho. Formalidades de las asociaciones sindicales. Empezando con la Constitución, en el artículo 87 establece que todas las personas tienen derecho al trabajo. Y en el artículo 95 también se establece que los trabajadores y las trabajadoras pueden asociarse, lo cual lo reafirma el artículo 353 de la LOC. Esto se inicia en que un grupo de trabajadores o empleados se agrupan y forman un sindicato. Este sindicato tiene la función de velar por sus derechos de salario, vacaciones, utilidades, por sus prestaciones sociales y su seguridad social ante el patrón y ante el Estado, y debe ser autónomo. Ellos tienen la libertad de reunirse y establecer estatutos claros, saber quién los representa y tener muy presente cuál es la función y los deberes y derechos de estos representantes del sindicato o la junta directiva del sindicato. Esto debe estar claro, ¿verdad? Para que los trabajadores no se confundan y no se malinterprete la función de los dirigentes sindicales. Esto pues tiene que tener una acta constitutiva, establecer unos estatutos, las elecciones para elegir por parte de los trabajadores a estos representantes deben ser sin coacción,
en forma democrática y participativa. Debe haber un registro, esta junta directiva del sindicato debe dar memoria y cuenta y de gozar de autonomía sindical y no tener injerencia ni del Estado ni del patrón. Sin embargo, en Venezuela, eh, si bien es cierto, estas elecciones o estas juntas directivas en muchos sectores, en el sector salud, educación, en las empresas del mismo Estado, las empresas ferromineras, las empresas petroleras, no se llevan elecciones con el tiempo determinado, ya que están reguladas por el Consejo Nacional Electoral. Y esto entra como en contraposición a lo que establece la Constitución y la Ley Orgánica de Trabajo en cuanto a la autonomía de, de las asociaciones sindicales. ¿Qué es la acción sindical? La acción sindical, una vez elegido la junta directiva de estos sindicatos en forma democrática, ¿verdad?, y popular dentro de los trabajadores que van a representar, su acción básicamente es velar por las prestaciones, por la salud, por el bienestar de esa masa trabajadora y por ende de la familia, ¿verdad? No es solamente reclamar, tiene que establecer diálogos de negociación, de entendimiento entre el patrón, el Estado y la masa trabajadora. Defender el salario, proteger las condiciones laborales en cuanto a seguridad, en cuanto a la jornada, en cuanto a políticas de vivienda, a becas para los hijos de los trabajadores. Es decir, buscar un ambiente de armonía para que el trabajador se sienta a gusto haciendo su trabajo y el patrón también obtenga los beneficios de este bienestar de la masa trabajadora. Y esto se fundamenta básicamente en el artículo 95 y 97 y el artículo 355 donde de la LOC. Pero lamentablemente en Venezuela muchas veces, si no digo en la mayoría de los casos, últimamente no se ha cumplido a la cabalidad. Se pasa por alto estos artículos en la Constitución, como el 95 y 97, que garantizan y establecen la protección de los dirigentes sindicales y la libertad que tienen para reunirse, para discutir y luchar a favor del trabajador. Fuero sindical y protección del dirigente. Una vez que los trabajadores y trabajadores han elegido en forma democrática, sin coacción, a sus dirigentes y a sus delegados, ¿verdad?, ante el Estado y ante el patrón, estos dirigentes gozan de ciertas medidas de protección, que es el fuero sindical. Y estas tienen como fin de que les permitan cierta flexibilidad, no solamente en el horario de trabajo para reunirse con los trabajadores, sino que los protejan ante despidos indirectos, porque recuerden que ellos van a estar luchando en pro del trabajador, ¿verdad?, y de los trabajadores, y se pueden generar situaciones de conflicto, no solamente con el Estado, sino con el patrón, y eso puede ser como causas que utilice el patrón o el Estado para despedirlo. Y por eso el fuero sindical los protege a estos dirigentes y estos delegados. Y esto tiene su fundamento jurídico en el artículo 95, igual que en la LOC, pero también el dirigente sindical tiene que ser una persona honesta y responsable y evitar ser mal visto e inclusive no caer en actos de corrupción, porque se presta para eso, para que pueda tener el respeto no solamente del trabajador, ¿verdad?, sino también del Estado y del patrón. Por eso es importante que estemos conscientes que el fuero sindical protege a los activistas o a los dirigentes del sindicato y delegados, pero también tiene que tener una actitud responsable y digna
ante los trabajadores, el Estado y el patrón. ¿Qué es la convención colectiva de trabajo? Una vez que se ha elegido la asociación sindical, ¿verdad? Esta asociación sindical, una o varias, se reúnen con sus patrones correspondientes y buscan mejorar las condiciones mínimas de trabajo establecidas por la ley. Esa es la función de la convención colectiva. Y esto, una vez estas cápsulas que se establezcan por el diálogo entre el patrón y los organismos o las organizaciones sindicales, estas cláusulas que de ahí deriven, que son siempre superiores a las mínimas que establece la ley, serán incorporadas a los contratos individuales para mejorar el salario, los beneficios, la jornada y las condiciones en sí del trabajador, ya sea en forma individual o colectiva. Y esto tiene fundamento en el artículo 96 y en el artículo 431, 32, 37, 38 y 450 de la Ley Orgánica de Trabajo y Trabajadores. Su función es de equilibrio, siempre en busca de mejorar las condiciones mínimas establecidas por la ley. Esa es la función de la Convención Colectiva del Trabajo. La realidad venezolana 2026, salario, bono y canasta. Actualmente siempre se espera para el 1 de mayo un aumento del salario. Y en los últimos años lo que se han hecho es políticas sociales, bonos, programas que alivian de forma inmediata, pero no repercuten en el salario del trabajador y por supuesto en sus prestaciones sociales, aguinaldo, vacaciones, becas, porque estos bonos no tienen una incidencia en el salario real. Alivian pasajeramente y el trabajador puede por unos meses muy poco aliviar su carga económica, porque entre la evaluación y la medida económica eso no tiene impacto verdaderamente en el salario. Y esto trae un problema jurídico, porque los bonos, como dice la lámina, pueden aliviar temporalmente, pero no sustituyen en realidad el salario y no incide en las prestaciones laborales. Y todo esto está en contra de lo que se establece en los fundamentos jurídicos, en la Constitución, en el 89, en el 91, donde se habla de un salario justo para las personas puedan vivir dignamente, igualmente con la Ley Orgánica de Trabajo y Trabajadores. Actualmente hubo un aumento a punta de bono y no de salario, y quedaron muchos sectores de trabajadoras y trabajadores por fuera de esto, y entre ellos está siendo ahorita sonado en la prensa la situación del personal de salud en cuanto al personal de enfermería, que no quedó excluido de este bono. Aunque es un bono, no hay una mejora sustancial del salario. El título de esta lámina: salario y bono, criterios jurídicos. No todo bono es automáticamente salario. No hay repercusión sobre las prestaciones sociales, como he dicho en varias oportunidades. Pero si se paga regularmente y en forma permanente, según lo que establece la ley, y si vincula el trabajo realizado de esta persona, ¿verdad?, puede tener naturaleza salarial. Y lo establece la ley, pero lamentablemente no se cumple. Y como dice ahí ese signo de amarillo de alarma, cuidado, no confundir salario mínimo con ingreso mínimo. En Venezuela, el salario mínimo está establecido en 130 bolívares. Pero esto, ¿qué cuesta 130 bolívares? Básicamente nada. No se puede, el venezolano no tiene poder adquisitivo. Pero se habla, el gobierno, de un ingreso mínimo integral. Y esto, que es indexado, dice,
lleva dólares, equivaldría como a $240 mensual. Pero esto en sí no beneficia o tiene repercusión sobre el salario del trabajador y no tiene repercusión en sus prestaciones. Entonces hay un desbalance y esto son situaciones momentáneas de mejoría del poder adquisitivo del venezolano, pero no garantiza el sustento de una vida digna como debe ser y como se establece en la Constitución. En esta lámina se establecen lo que es salario y lo que son bonos. Y podemos ver que el salario tiene una incidencia laboral, mientras que el bono no tiene incidencia salarial. El salario es la base para las prestaciones y en cambio el bono es un complemento, no hay incidencia sobre la prestación. Resuelve momentáneamente, pero no tiene un valor a la larga, porque se deteriora. El salario influye sobre las vacaciones y las utilidades, en cambio el bono no tiene incidencia en eso. El salario fortalece la seguridad social y en cambio el bono no siempre fortalece la seguridad social ni tampoco los derechos laborales. Todo esto está consagrado y fundamentado en la Constitución y en la LOC. Y la Sala de Casación Social, en la sentencia número 001 del 18 de marzo de 2021. Sin embargo, esto cae lamentablemente como en letra muerta. La realidad de sindicatos y trabajadores en Venezuela. Esto enfrenta grandes retos actualmente. ¿Cuál es la función del sindicato una vez elegido de forma democrática y representativa de los trabajadores? Defender el salario, ¿verdad? Que sea un salario digno y suficiente para la familia como establece la Constitución y la Ley Orgánica de Trabajadores y Trabajadoras de Venezuela. Impulsar las convenciones colectivas reales, teniendo siempre presente que la convención colectiva, que es la reunión que existe entre el patrón y los agentes o los funcionarios y los delegados representantes de esa masa trabajadora, que son los sindicatos, buscan siempre mejorar las condiciones mínimas establecidas en la ley a favor del trabajador, buscando mejoras superiores. ¿Ah? Y su función es proteger las prestaciones sociales, proteger el salario, exigir, ¿verdad? A los sindicatos y que sean honestos, que no se vendan o no se en una forma obscena, se unan al Estado y al patrón, desprotegiendo a sus representados que los puso allí, que son los trabajadores y trabajadoras. Y buscar no conflicto. Esa es la función del sindicato, buscar el diálogo entre las partes. Eso es la verdadera función y la realidad que estamos enfrentando ahorita. Que durante muchos años los dirigentes sindicales y los sindicatos no han representado verdaderamente a los trabajadores venezolanos. Y su salario ha ido desmejorando y ha sido mejorado relativamente sin incidencia como tal en prestaciones con puro bono, que no es el deber ser. ¿Cuál es la crítica constructiva actualmente 2026? Los bonos sí mejoran en forma instantánea, ¿ya? Pero no duradera el salario de los trabajadores. Son medidas rápidas, poco efectivas a lo largo porque no hay incidencia en las prestaciones sociales. ¿Qué se trae como propuesta? ¿O qué es lo que debemos buscar? Que existan más negociaciones colectivas, más transparencia sindical, que esto los representantes y los delegados en verdad se aboquen
a luchar por los beneficios del trabajador y trabajadores, que se defienda el salario real y exista más compromiso, ¿verdad?, del sindicato por el diálogo social, y también que los patrones y el Estado cedan, porque estamos ante una situación que todos los días se torna más grave y esto no favorece a nadie, porque a la larga, si la masa trabajadora pierde, también pierde el Estado, pierde el país como tal. Y debemos luchar por la mejoría, pero en forma digna y siempre pensando en la familia, que es el sustento y la base de la sociedad, y para lo cual se requiere un salario digno. En conclusión, la libertad sindical, el derecho a reunión, a no ser perseguido, a no ser despedido injustificadamente por defender los derechos de los trabajadores en cuanto a su salario, en cuanto a sus prestaciones, ¿verdad? La acción sindical y la convención colectiva también buscan mejorar esas condiciones mínimas que ofrece la ley con el fin de proteger al trabajador y para que tenga una vida digna, tenga una familia que goce de salud, de bienestar económico, de vivienda, de alimentación y que tenga acceso a todos los servicios en una forma por lo menos básica, esencial, ¿eh?, para que el país se pueda desarrollar. Y todo esto está fundamentado en la Constitución y en la LOC. ¿Eh? La crisis en Venezuela de la libertad sindical es vista en todos los medios de comunicación, donde hay manifestaciones en todos los estados, todos los días, porque no se ha logrado esa libertad sindical y esa acción y esa convención colectiva tan soñada en beneficio del trabajador. Como reflexión, reflexionemos sobre la importancia del sindicato, que debe ser democrático, debe buscar la negociación colectiva y efectiva y buscar un salario digno para los trabajadores venezolanos, porque cada trabajador tiene a su cuesta y sobre su espalda una familia que mantener y que viva dignamente con las condiciones mínimas y sometida prácticamente a la hambruna que ha sufrido la población venezolana en los últimos tiempos. En esta diapositiva están las referencias consultadas. Espero haber reunido las condiciones y haber hecho un aporte de acuerdo a lo exigido en la cátedra de Derecho al Trabajo 3. Muchas gracias y espero sus aportes y su retroalimentación.